por favor, qué es lo que vamos a hacer en las dos materias, tanto en emprendimiento como en la materia de artística, sí. Entonces, por favor, me va a ayudar leyendo la compañera Daniela López. Prende la cámara y me vas a ayudar leyendo el título de la semana 14, el objetivo de aprendizaje, criterios de satisfacción y las sugerencias del proyecto. Por favor. Ok. Semana 14. La defensa de los derechos humanos es tarea de todos. Objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenden sus derechos a través del conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz y justicia, en cumplimiento de los derechos a la libertad de opinión y de conciencia, la educación, la vivienda, la participación política y el acceso a la información. ¿Sobre eso? Sí, por favor. Criterios de satisfacción. Esa actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando hayas diseñado un guión gráfico sobre los derechos humanos, atendiendo a sus implicaciones éticas dentro de su contexto histórico y sin discriminación de ningún tipo. 2. Investigado en los diferentes documentos e incluido variables estadísticas sobre indicadores y aplicación de los derechos humanos en la construcción del storyboard. Escrito un texto argumentativo sobre la importancia de los derechos humanos. ¿Ya? Sugerencias para el proyecto, por favor. Muchas Sugerencias. gracias. Ya, sí, sigue, por favor. Termina con eso y Ya. gracias por participar. Sugerencias para el proyecto. Creación de un guión gráfico storyboard. Ya, muchas gracias, compañera, por tu participación. Apaga el micrófono y les vamos a explicar qué es lo que van a hacer para esta semana. Sí, como ustedes ven, van a elaborar un guión gráfico o un storyboard. Sí, eso sería para la materia, perdón, de artística. Para la materia de emprendimiento, vamos a ver qué es lo que van a desarrollar. Voy a abrir la ficha del ministerio y me va a ayudar, por favor, con la participación la siguiente señorita. A ver, comenzamos. Me ayuda la compañera Kerly Guevara. Sí, ayúdame por favor leyendo desde esta semana. Desde aquí, por favor. Ya. Esta semana desarrollaremos un proyecto en torno a la información y participación, lo que te permitirá expresar opiniones y tomar decisiones. En esta ocasión vamos a elaborar un storyboard o guión gráfico para promover el respeto a los derechos humanos. Un storyboard es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para narrar una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de una película. Imagina que tienes que producir un breve video promocional que transmita la importancia de un ámbito de los derechos humanos. Tú eres la guionista y tienes que presentar tu propuesta en este storyboard para que sea elegida. Ya, sigue, por favor. Materiales. Para esta actividad puedes utilizar los recursos que tengan disponibles en tu hogar, como hojas en blanco de cuaderno, nuevos o viejos, papel bond, papel ministro o cualquier papel reciclable que tengamos disponible en casa. Lápices de cualquier color, pinturas, marcadores u otros materiales para escribir que tengas en casa. Materiales reciclados como periódicos o revistas, tijeras y pegamento opcional. Y yo por eso no grito. ¿Por qué no me dices? No me he dicho nada. Apaguen el micrófono. Recuerda que puedes usar otros materiales
si así lo deseas o dispones. Tu ¿Ya? creatividad es muy importante en este proyecto. Sigo. Por favor. Paso 1. Elección del tema. Ujú, Elige uno de los siguientes temas: derechos humanos y prevención de violencia, ujú. derecho a la salud, la historia de los derechos humanos, Perfecto. derechos y deberes de los ciudadanos, Ajá. derechos de la mujer, la ética y los derechos humanos. Muchas gracias, compañera Guevara, por tu participación. Felicitaciones, tu lectura. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Van a construir un storyboard, ¿sí? Un storyboard con los temas que están publicados en la ficha, los 6 temas que ustedes tienen en la parte de la ficha. Sí. Una vez que ustedes escogen el tema, obviamente van a leer, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en la ficha, tienen todos los párrafos de cada tema. Obviamente les tocará leer para que ustedes puedan desarrollar las actividades. Sí, ¿qué es lo que van a hacer? Si ustedes se fijan aquí en el apartado de la ficha, miren, en el paso 2 dice diseño de la maqueta del storyboard. El siguiente paso para crear el storyboard es dibujar una serie de cuadrados o que también se llama escenas, ¿sí? En un papel. Si lo prefieres, en Google encontrarás algunas plantillas de storyboard listas para descargar, como se muestra a continuación. Esos recuadros de viñetas son como la trama gráfica, acontecimientos secuenciales de la historia, ya que en cada una de ellas irá una escena diferente acompañadas de un comentario descriptivo de la acción, narración o diálogo. Es más o menos como la creación de un cómic, sí, algo así es la creación de un storyboard. Si ustedes se fijan, yo le presiono aquí en el enlace, ustedes van a tener el ejemplo o el desarrollo de cómo realizar un storyboard. Miren, es un blog, un pequeño blog de cómo ustedes van desarrollando el storyboard. Primero hacen las divisiones, los cuadrantes, ¿sí? De las escenas, y en cada escena ustedes miren cómo van a poder reutilizar. Miren, hacen la narración de la historia, ¿sí? Del tema del que ustedes del tema que ustedes desean, ¿no es cierto? Entonces ustedes narran, van contando y en la parte de abajo de cada imagen o cada gráfico ustedes cuentan una pequeña historia o una pequeña narración de lo que va siendo la escena, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes es cómo van a construir su storyboard. Recuerden que los temas que ustedes van a escoger son los 6 temas que acabó de leer la compañera Guevara. Sí, miren, aquí tienen más ejemplos de cómo ustedes pueden realizar un storyboard, ¿sí? Para que ustedes se puedan guiar. Miren, aquí está igual otro ejemplo. Está el juego más peligroso, resumen, y ahí está, mire, exposición, conflicto, aumento de la acción, y en cada gráfico, en cada dibujo van explicando en el pie de página, en el pie del gráfico, la parte de la narración de esa escena, ¿sí? Entonces, esa es la actividad que ustedes van a desarrollar para la materia de artística, ¿sí? ¿Qué van a hacer para la materia de emprendimiento? Tomen mucha atención. Perfecto, ahora vamos a explicarles, perdón, esto se puso acá. A la mierda. Ya. ¿Qué vamos a hacer para la materia de emprendimiento? A ver, regresamos a la ficha y vamos a ver qué es lo que tienen para emprendimiento. ¿Sí? Vamos a hacerle más pequeño esto y vamos a ponerle acá. Ya, regresémonos a nuestra ficha, ¿no es cierto? Abrámosle y vamos a explicarle dentro de la ficha del ministerio. Vamos a abrir. Hagamos un poquito más grande y vamos a ver qué nos dice. Ya, sigamos bajando, ¿sí? Vamos a ver. Ya, listo. Miren ¿qué más nos dice la ficha? Miren, en el paso 3, investigación y actividades de análisis. Busca información acerca de la temática que has elegido y escribe un borrador de la historieta que se va a narrar. A continuación presentamos una serie de textos y gráficos que pueden servirte como fuentes informativas para desarrollar las ideas de tu guión o de la narración. Sí,
Es decir, en base a los temas que ustedes eligieron, van a hacer la construcción de su storyboard. Si ustedes se fijan en la ficha del ministerio, hay algunos textos, ¿no es cierto? Algunos párrafos que ustedes pueden emplear como ejemplo para que ustedes cuenten la narración o el guión de la ficha que ustedes, de la storyboard que van a elaborar, ¿sí? Ya, miren, hay algunos párrafos ahí. Ya. Entonces, si ustedes van, siguen bajando, vamos a encontrar la pequeña actividad que tenemos para emprendimiento, que sería este, miren. En emprendimiento, miren lo que nos indica. Es la parte del gráfico número 1. Esto sería para emprendimiento. ¿Qué nos indica? El organismo internacional encargado de recibir todas las denuncias que atentan contra los derechos humanos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocidas como CIDH. Esta tiene como objetivo precautelar el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos de los países pertenecientes a la OEA. ¿Alguien sabe qué significa OEA? Por favor, que me diga. Organización de Estados Americanos. Muy bien, chico. Chalá, gracias. Cada año se recibe una serie de denuncias de los ciudadanos de los países miembros cuyas denuncias pasan por una serie de instancias. El siguiente diagrama de barras indica el número de peticiones pendientes de estudio inicial que ingresaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el año del 2019 por parte de los países del continente americano. Sí, si ustedes se fijan en ese pastel gráfico de barras, ¿no es cierto? En este pastel gráfico de barras, ustedes van a encontrar una proyección, ¿sí? De todos los países americanos. Si ustedes abren, en este gráfico no se distingue bien, entonces vamos a darle clic sobre ese enlace y aquí van a encontrar toda la estadística de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de actividad, chicos? Es más, ahí está, miren, las estadísticas de los países y de todo, paso a paso. Ubiquémonos en el cuadrito. Miren, si ustedes se fijan en este cuadrito, ya se ve más claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el país de peticiones pendientes de estudio inicial, el país de Argentina, mire, tiene 135 personas que tienen peticiones pendientes que realizan de los derechos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si se fijan en esa barra, en ese cuadro de barras, el país Barbados tiene 3 personas que piden peticiones. ¿Sí se dan cuenta? En cada código de barras, en cada cuadrito de barras, ustedes tienen el número de personas y el país perteneciente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer de actividad, chicos? A ver. Vámonos a la parte de abajo, actividades. Aquí viene la actividad de emprendimiento. Miren lo que dice. Ordena de forma ascendente en una tabla los datos del gráfico 1, es decir, esto cerremos, que ya no nos sirve, esto también. Nos pasamos acá. Miren, vamos a ordenar de forma ascendente, ¿sí? De este gráfico. De forma ascendente sería de menor a mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos pide? Ordena de forma ascendente en una tabla los datos del gráfico 1. Perfecto, vamos. Países. Vamos a buscar de menor a mayor. Comenzamos. ¿Cuál será el menor? Aquí el que tiene una persona, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Trinidad y Tobago. Miren, chicos. Entonces, vamos a la tablita y ponemos Trinidad y Tobago. Número de peticiones, 1. Vamos a la tabla. Este que tiene 2, miren. ¿Este país cuál es? Jamaica. Vamos a la tabla y ponemos Jamaica, 2. Sí. Seguimos con la tablita. El que tiene 3, ¿cuál es? Barbados. Vamos a la tabla, país, Barbados, 3. Estamos claros hasta ahí con esa actividad. ¿Correcto? Ya. Chévere. Entonces, una vez que terminan de ordenar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, todos los países y las peticiones se van a la actividad 2. Aquí ya viene un poquito ya el uso de su memoria, ya un poco de cálculos, pero sencillos, cálculos sumamente sencillos, que son sumas, restas y divisiones. Mira lo que te dice.
En el 2, calcula la media, la mediana, la moda a partir de los valores del cuadro anterior. Sí, en la moda, miren lo que dice. La moda es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta. La media aritmética es el valor que se obtiene al dividir la suma de todos los valores de la variable entre el número total de estos. Y la mediana es el valor que se ocupa en el lugar central en un conjunto ordenado de datos. Perfecto. Para eso, yo les había puesto un ejemplo. Sí, en el mismo Classroom está el ejemplo de cómo ustedes pueden calcular la media aritmética, la moda y la mediana. Sí, entonces obviamente ustedes necesitan tener la tablita del conjunto de datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál les va a servir? El gráfico 1. Ahí tienen todos los países. Si ustedes se fijan, sí, el conteo de los países, todos estos países, toca contar, ¿no? Entonces vamos a contar todos estos países y ustedes van a obtener un conteo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el conteo que son 35 países, ¿ya? De igual manera, cada país, ¿sí? Cada país tendrá sus datos, ¿no es cierto? Tendremos aquí este valor, aquí este otro valor, 3, aquí este otro valor y así con todos los países. Perfecto. Ahora vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué nos pide primero? Calcular la media aritmética. ¿Cómo vamos a hacer? Facilito, verán, aquí está el ejemplo. Dice, media aritmética es la suma de todos los datos y se divide por la cantidad de datos, en este caso por 10. Sí, obviamente por 10 porque es de acuerdo a la tabla que está aquí. Ustedes como no tienen 10, vamos a su ejercicio. Se suma todos los datos. Entonces, ¿qué nos tocará hacer? ¿No es cierto? Facilito, vean. Vamos a coger los datos, ¿no es cierto? Primer dato, segundo dato, tercer dato, y así con todos los datos hasta llegar a este dato que está acá. Que son total 35 países. De igual manera, ustedes contarán, ¿sí? Entonces, digamos que la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todos esos datos dieron, digamos, un ejemplo nada más, 12,335, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? Dividir para, a ver, vámonos al ejemplo, dividir para el número de datos obtenidos, creo que decía. Veamos un rato el ejemplo, sí. Vámonos a la tabla. Dice, se suman todos los datos y se dividen por la cantidad de datos, en este caso por 10. Ya, perfecto. Entonces, sumamos todos los datos y se dividen para el número de países. En este caso, el número de países es 35. Digamos que ese 12,335 dividido para 35 dio, digamos, me pongo un ejemplo nada más, 1,200. Entonces, ustedes ya tendrían la media aritmética, miren. Obviamente que les tocará hacer el procedimiento, ¿no, chicos? Fácil hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya. Una vez que calculan la media aritmética, nos vamos a la moda. Miren lo que dice. Se escoge el dato que más se repite, en este caso 25 años que se repite 2 veces. Obviamente que ustedes dentro de esta tabla les tocará hacer el comparativo, ¿no es cierto? Cogerán todos los datos y verificarán cuál dato se repite más. Y el que no se repita, ustedes pondrán, no hay ningún dato que se repita, entonces no habrá la moda. Si es que hay algún dato que se repite, ustedes pondrán el dato que se repite y ese será el valor de la moda. Sí, vamos ahora con la mediana. Miren lo que dice. En la mediana se registran los datos de manera creciente y como 10 es el número par, se promedian los dos datos intermedios. Es decir, la mediana serían los datos intermedios del resultado de toda la tabla que ustedes tienen en el gráfico 1, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ordenarán de menor a mayor, comenzamos desde el 1 hasta el número que le siga, ¿no es cierto? Entonces, a ustedes verán cuáles serán los datos intermedios y esa será la mediana, ¿sí? Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta con respecto a la actividad de emprendimiento? Ya, sigamos. Miren lo que dice en la pregunta 3. ¿Qué van a hacer?
Con base a la información del gráfico 2019, es decir, con información de esto, sí, con este grafiquito que está aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Peticiones pendientes del estudio inicial, responde las siguientes preguntas de análisis. ¿Cuántos países han ingresado peticiones a la CIDH? Entonces, todos los que están aquí, ¿no es cierto? ¿Contarán todos estos países? Son 35 países. ¿Qué país ha ingresado más peticiones a la CIDH? De igual manera, ¿no es cierto? Ustedes regresarán a este cuadro de estadísticas y verán qué país ha ingresado más peticiones y ustedes le pondrán en esa pregunta. Sí, perfecto. ¿Qué más dice? ¿Por qué crees que hay países con valores tan diferentes? Entonces, ustedes ahí van a analizar y van a responder. Y la última, escribe 3 posibles causas sociales y económicas de esta diferenciación tanto drástica en los países de nuestro continente. Sí, y con eso terminarían la actividad de la materia de emprendimiento. ¿De acuerdo hasta ahí, chicos? Ya, perfecto. Si ustedes se fijan, regresamos al paso 4, ¿sí? En el paso 4 dice la elaboración del storyboard. Esto del storyboard sería para la materia, ¿sí? De artística, ¿no es cierto? Ya. Entonces ustedes elaboran el storyboard, ¿sí? De acuerdo a los temas seleccionados anteriormente y con eso ustedes ya tendrían lista la actividad. Recuerden que este storyboard, el trabajo práctico, ustedes lo pueden realizar en computador, en PowerPoint, en Word, en Photoshop, en Canvas, etcétera, etcétera, las personas que trabajan en la computadora. Y las personas que están haciendo en manual, pueden hacer en Fomix, cartón, en papel cartulina, papel crepé, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, perfecto. Una vez que terminan todo esto, se van a los compromisos y a la parte de la evaluación. Vamos a ver qué nos indica. Ya, eso es de la materia de inglés que no me pertenece. Entonces, una vez que terminamos, miren lo que dice, en compromisos. Ustedes solo tienen lo que es informativos que les toca leer, no hay que responder nada. Miren lo que nos indica, escuchar y respetar la opinión de los demás, aun cuando no los comparta. Sí, es un informativo nada más que les tocará leer y listo. Terminan los compromisos y ahí sí viene la autoevaluación. Esta vez ya no trae sistema de Diana, mira, ahora traen una tabla de evaluación. Entonces ustedes dicen, miren lo que dice, completa la siguiente tabla con reflexiones acerca de tu proceso de aprendizaje. En la semana ustedes pondrán semana 14, el tema pondrán lo que es el story, que es un storyboard, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pondrán, por ejemplo, en preguntas activadoras, ¿cómo hiciste el trabajo de la semana? Estrategias y procesos. Y en reflexión, ustedes van a contestar, por ejemplo, el trabajo de la semana, yo para la estrategia que empleé fue material reciclado, material que tenía en casa como cartulina, cartón o lo que ustedes hayan tenido para la elaboración del proyecto. Y el proceso, utilicé los pasos del ministerio que indica para la elaboración del storyboard o el video que el docente publica en la clase. Sí. Entonces, una vez que ustedes terminan de evaluar esas preguntas, ustedes se van al diario personal. En el diario personal, recuerden que también son preguntas personales, que ustedes hacen el análisis de cada pregunta y contestan. Por ejemplo, la primera, miren lo que dice, ¿cómo se manifiesta el respeto a los derechos humanos en tu familia? Entonces, cada estudiante acá en estas preguntas hará el análisis y responderá, sí, perfecto. Si ustedes se fijan, chicos, yo les había puesto también en mi clase un video de cómo elaborar un storyboard. Aquí está una manera más fácil. Miren. Sí. Ustedes pueden ir dibujando, pueden recortar imágenes, pueden pegar, lo que ustedes puedan hacer. Sí, entonces si ustedes se fijan,
ese chico va desarrollando su storyboard. Obviamente que los dibujos que él elabora, en la nota del pie de cada imagen le tocará elaborar lo que es la narración o el guión, ¿sí? Entonces eso sería todo, chicos. Por favor, alguien que tenga algunas preguntas, que me avise, por favor. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? ¿Nadie? ¿Preguntas? Listo, chicos. Entonces recuerden, por favor, les expliqué dos actividades. La una que es la realización del storyboard para la materia de educación artística. Ustedes deben seleccionar esos 6 temas. Cualquiera de esos, ustedes seleccionan para que hagan el trabajo práctico, el trabajo manual. Y en emprendimiento deben hacer el cuadro estadístico, ¿sí? De la mediana, de la moda y de la media aritmética de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces terminan esa actividad y eso sería toda su actividad para la semana 14. Por favor, nos vemos el próximo lunes o el próximo martes, perdón, para la explicación de nuevamente de la ficha del ministerio de la semana 15. Sí. Gracias, chicos, por la asistencia. Nos vemos la próxima semana. Y luego ponen, primero copia la